quiero compartir con ustedes el día de hoy y mañana en la reunión. Siempre me llamó a mí la atención cuando el Señor habla de la vida de David, esa frase que dice el Señor en su palabra, eh, que dice que el Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón. Y en Hechos dice que el Señor encontró en David, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, ¿no? Y de ningún otro en la palabra de Dios se dice que haya sido un varón conforme al corazón de Dios, ¿no? Tenemos en el Antiguo Testamento un José con una vida ejemplar. Cuando uno lee la vida de José se queda maravillado por lo que era José, con tanto sufrimiento, con tanta fidelidad, con entrega de su vida al Señor. Sin embargo, el Señor, el Espíritu Santo no da testimonio con estas palabras acerca de José, ¿no? Y podemos ver en el Nuevo Testamento a un Pablo sirviendo al Señor desde su conversión, prácticamente una vida ascendente espiritualmente. Tampoco de él dice la palabra del Señor que fue un varón conforme a su corazón, ¿no? Fue agradable al Señor, todo eso, pero el testimonio de la palabra del Señor es solamente en David, ¿no? Por eso, hermanos, quiero compartir en estos dos mensajes eh, una pequeña parte de los comienzos de la vida de David, ¿no? De cómo fue su comienzo, cómo es que él comenzó, y tratar de entender en la palabra del Señor, por ejemplo, ya por qué el Señor le llamó a él un varón conforme a su corazón, ¿no? Por eso, hermanos, en primer lugar podemos leer en esta tarde la palabra del Señor en 1 Samuel, capítulo 13, el versículo 14. 1 Samuel, capítulo 13, el versículo 14. Es un versículo muy interesante. Dice así: mas ahora tu reino no será duradero. Se está hablando a Saúl. ¿Quién era Saúl? Un buen día se levantaron los ancianos del pueblo de Israel, aquellas 12 tribus que era el pueblo del Señor. Un día se levantaron los ancianos y fueron delante de Samuel. Samuel ya estaba anciano, ya estaba mayor, ya estaba viejo, dice la palabra del Señor. Sus hijos no anduvieron conforme a los caminos de su padre. Entonces van estos ancianos del pueblo de Israel y le dicen a Samuel: Samuel, tus hijos no andan en tus caminos. Los hijos de Samuel iban a ser los jueces en Israel. Pero estos ancianos van y le dicen a Samuel: tus hijos no andan en tus caminos, andan mal tus hijos. Y ellos dijeron: queremos tener un rey como tienen las demás naciones, ¿no? Ustedes saben, hermanos, que Dios libertó a su pueblo. Dios eligió para su pueblo a los hijos de Jacob, estas 12 tribus. Dios les eligió para que sean su pueblo. Y cuando ellos estaban en esclavitud y gemían a Dios, Dios les libertó de la esclavitud de Egipto con mano potente, con mano poderosa. Eso lo leemos en el libro de Éxodo. Aquellas 10 plagas para que Dios envía, porque este pueblo gemía a causa de la esclavitud, ¿no? Si nosotros vamos más antes todavía, vamos a encontrar que fue José el que fue a Egipto, y José tuvo un tiempo de mucha bendición, un tiempo donde él realmente fue el gobernador de todo Egipto, él administró todas las riquezas de Egipto. Entonces José, a través de José llega toda la familia de José a Egipto. Ahora, ¿qué pasa con toda la familia de Jacob? Comienzan a multiplicarse, multiplicarse. Llega un momento que Faraón dice: este pueblo se multiplica tanto que en algún momento se nos van a dar vuelta y se van a hacer enemigos nuestros y nos van a vencer. Entonces comienza el Faraón a querer tomar represalias contra el pueblo del Señor. Les hacen sus esclavos. Entonces ellos comienzan a gemir a Dios por causa de su esclavitud. Por eso nosotros leemos en la palabra que Dios oyó el gemido de su pueblo y él envía a un libertador que iba a ser Moisés. Y a través de Moisés Dios liberta a su pueblo con mano poderosa. Y Dios saca a su pueblo
de Egipto, ¿no? Y a partir de aquel día, Dios era el rey de su pueblo. Dios era el que los guiaba a su pueblo. Ellos vivían en el desierto y tenían allí el tabernáculo de reunión donde estaba la presencia de Dios. Y dice que la nube estaba sobre el tabernáculo de día y una llama de fuego de noche. Y cuando la nube se movía, esto indicaba que Dios estaba diciendo que ellos debían moverse en la dirección que la nube se movía. Dios era el que los guiaba. Dios era el que los gobernaba. Dios era el que era para su pueblo. Entonces, cuando ellos van a pedir un rey, querían parecerse a las demás naciones. ¿Cómo nos hace acordar, hermanos, lo que fue este pueblo con lo que nosotros somos, en la esencia misma de nosotros? Queremos parecernos al mundo del cual nosotros hemos salido, del cual nosotros hemos sido libertados. Y llega un momento en que nosotros queremos parecernos al mundo en la manera de vivir, en la manera de pensar, en la manera de obrar. Queremos parecernos a ellos. Eso le pasó al pueblo de Israel. Ellos querían parecerse a las otras naciones que tenían un rey. Ellos tenían un rey y era Dios su rey. Era Dios quien los gobernaba. Pero ellos querían parecerse. Entonces, ¿qué hace Dios ante el pedido? Dios les concede su petición. No era la voluntad de Dios. Podemos decir que, como se dice, esta sería la voluntad permisiva de Dios. Accede Dios a la petición de este pueblo. A pesar de que Dios dice a Samuel, bueno, Samuel, vas a amonestar a este pueblo, vas a decir qué es lo que va a hacer este rey con su pueblo. El rey va a necesitar un ejército, el rey va a necesitar un palacio, el palacio va a necesitar gente que limpie el palacio, gente que le sirva al rey, y toda esa gente iba a salir del pueblo, el dinero iba a salir del pueblo para el ejército, para mantener al rey, y eso tenía que salir del pueblo, iban a ser los impuestos que iban a pagar. Y Samuel dice, Dios le dice a través de Samuel a este pueblo, les va a pasar esto, y ellos aún a pesar de esto dicen, queremos tener un rey como tienen las demás naciones. Entonces Dios les da un rey y este rey se llamaba Saúl. Ahora fíjense, mis hermanos, la misericordia de Dios. Dios quería bendecir aún a Saúl. Dios quería que Saúl, digamos, quería hacer de Saúl su rey. Quería confirmar el reinado de Saúl. Entonces, cuando Samuel está eligiendo a Saúl, Samuel le da indicaciones precisas a Saúl. Le da claras indicaciones. Entonces, ¿qué pasa? Saúl ha de demostrar que él es desobediente a lo que Dios quería para él. Por eso nosotros, hermanos, leemos en el versículo anterior del texto que hemos leído, cuando Saúl desobedece, dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. ¿Por qué le dice Dios a Saúl, locamente has hecho? Porque retrocedemos unos capítulos atrás y vamos al capítulo 10 y al versículo 8, solamente unas hojitas para atrás. En el capítulo 10, en el versículo 8 dice, le está dando Dios a través de Samuel instrucciones a Saúl y le dice, bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer, ¿no? Ese era el mandato de Dios. Espera 7 días, ¿no? Entonces, cuando vamos al capítulo 13, vamos a encontrar que los filisteos están allí delante de ellos. Los filisteos eran un pueblo enemigo de Dios, un pueblo muy fuerte, un pueblo muy podemos decir, muy duro, un enemigo muy severo, que maltrataban, tomaban de las cosechas, tomaban de los alimentos, tomaban de las ovejas del pueblo del Señor, y este era los filisteos todo el tiempo. Entonces, cuando los filisteos están allí, ¿no? Y está por el otro lado, está Saúl, ¿no? Y dice que el pueblo se le desertaba, el ejército se le desertaba, y él está esperando, y él espera hasta el 7º día, pero aún no había terminado el día. ¿Y qué hace él? Hace lo que no debía hacer. Él ofrece holocausto a Jehová. No le correspondía hacer.
no era el indicado para ofrecer el holocausto. Samuel iba a venir y él iba a ofrecer el holocausto. Espera 7 días, ¿no? Entonces, cuando Samuel le pregunta, ¿por qué has hecho esto? Dice, porque vi que el pueblo se me desertaba. No era fácil para Saúl. Y luego dice, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y los filisteos estaban reunidos allí en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí sacrificio. Es un argumento, hermanos, difícil de rechazar, más fácil de aceptar. Siempre, hermano, la desobediencia tiene un argumento. Siempre nosotros somos, digamos, muy buenos para poner argumentos cuando desobedecemos al Señor, ¿no? Y Saúl tenía un argumento muy poderoso, pero él no debió ofrecer. ¿Y con qué? ¿Cómo lo califica Samuel a la desobediencia de Saúl? Locamente has hecho esto, ¿no? ¿Cuántas veces, hermanos, el Señor nos tendrá que decir a nosotros, locamente has hecho esto, locamente has tomado esta decisión, locamente has hecho este negocio, locamente has hecho esto, no obedeciste, no guardaste el mandamiento, ¿no? Y dice, Jehová tu Dios, que él te había ordenado, ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Dios quería bendecirle, Dios quería confirmar su reino, pero él no le permitió. Entonces, ¿qué hace el Señor? Mas ahora tu reino no será duradero. Por eso no era duradero el reino de Saúl, porque él había desobedecido a Dios. Entonces, cuando nosotros leemos, mas ahora tu reino no será duradero, es por su desobediencia. Entonces leemos la frase que sigue, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Y cuando vamos a Hechos capítulo 7, capítulo 13, versículo 22, allí en Hechos de los Apóstoles, encontramos esto que el apóstol Pablo está diciendo, ¿no? Quitado este, hablando de Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David. Fíjense, hemos leído en 1 Samuel que Dios le está diciendo, allí Jehová se ha buscado un varón. Y leemos aquí en Hechos, he hallado a David, un varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero, ¿no? En 1 Samuel leemos, Jehová se ha buscado, ¿no? Hay un coro que nosotros solemos cantar en las reuniones. Cristo está buscando obreros que quieran ir con él, ¿no? ¿Quién dirá, Señor, aquí estoy yo? Siempre el Señor está buscando. ¿Qué está buscando? ¿Nuestro sacrificio? No. Está buscando nuestra obediencia. En el capítulo 15 de 1 Samuel usted va a encontrar, hermano, que Saúl, Dios le da otra oportunidad a Saúl y Saúl vuelve a desobedecer. Vuelve a desobedecer. Y allí en ese capítulo encontramos un texto muy precioso que dice que el Señor no busca nuestro sacrificio. Dice, mejor que nuestro sacrificio es nuestra obediencia al Señor, ¿no? Por eso, mis amados hermanos, cuando nosotros leemos estas palabras que dicen, he hallado a David un hijo, hijo de ese varón conforme a mi corazón. Ahora, ¿qué significa, hermanos, ser un varón conforme al corazón de Dios? ¿Qué significa? ¿Será que se refiere esta frase a la perfección? ¿Será que el Señor quiere vernos perfectos? Yo creo que no. David no fue perfecto, hermano. David mintió. David quiso esconder su pecado. David cayó en el pecado. Entonces, hermanos, quiere decir que no es la perfección que busca Dios. David tuvo sus altos y sus bajos, ¿no? David tuvo sus altos, tuvo sus bajos. Yo creo, hermanos, que esta frase significa que el corazón de David guarda una sintonía con el corazón de Dios. En otras palabras, hermanos, su norte era Dios. Su brújula era Dios.
en todo, en lo espiritual, ¿no? No vamos a pensar, hermanos, que David no tenía momentos difíciles. Si nosotros leemos la vida de David, vamos a ver que él fue perseguido desde su juventud, antes que llegara a ser el rey. Yo ya le había escogido, pero antes que llegara a ser el rey, Saúl le persiguió con todo su odio, hermanos. Todo el ejército de Saúl lo perseguía. Él cuando hablaba con Jonatán decía, ¿por qué tu padre me persigue? ¿Qué he hecho de malo para que él me persiga? Entonces él pasó momentos difíciles, hermanos. Entonces quiero decir, hermanos, que esta frase de que el corazón nuestro, el corazón de David, era un corazón acorde al corazón de Dios, nos está diciendo, hermanos, que su norte era Dios, que su brújula era Dios, que la dirección en las tempestades, en las dificultades, que a pesar de que su vida era sacudida por las tempestades de la vida que él tenía, su norte en todo conjunto, él tenía una brújula que le indicaba el rumbo, era agradar a Dios. Inalterable era su brújula. Digamos que su polo, su norte, su rumbo, era agradar a Dios. Estar en sintonía con Dios. Nos habla de su amor, de su temor. Allí en Crónicas hay un versículo muy precioso, que cuando él prepara todo el material, todo el oro, la plata, las piedras preciosas para la construcción del templo, y ahí dice allí, David dice, porque tengo mi afecto en la casa de Dios. Y dice, yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios. ¿De qué nos habla esto? Que él amaba entrañablemente a Dios. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿nosotros amamos de verdad a Dios? ¿Cuánto le amamos al Señor? ¿Cuánto nos importa lo que le hace bien a Dios, lo que le agrada a Dios? ¿Cuánto nos interesa, hermanos, querer saber más del Señor? Querer obedecer lo que el Señor quiere de nosotros. Querer servir a nuestro Señor. ¿Cuánto nos interesa? ¿Es nuestro servicio por amor? ¿Obedecemos al Señor por mi amor que tengo hacia Él? ¿Le doy al Señor algo porque le amo al Señor? No. Entonces, hermanos, su norte era el Señor. Podemos preguntarnos también, ¿cómo nosotros podemos ser conforme al corazón? ¿Podemos ser nosotros conforme al corazón de Dios? Claro que sí, hermanos. ¿Creen ustedes que David amaneció un día en la mañana y teniendo 30, 40 años, de pronto se convirtió en un varón conforme al corazón de Dios? No, hermanos. Dice en 1 Samuel que hemos leído en nuestro texto, Jehová se ha buscado. Y dice en Hechos que hemos leído que he hallado en David, ¿no? Es como que Dios escudriña nuestro corazón. Es como que Dios está viendo nuestras actitudes, está viendo lo que hay dentro nuestro y qué es lo que el Señor está encontrando dentro de nosotros. No es que David amaneció un día y ya se haya convertido repentinamente en un varón conforme al corazón de Dios. No es así, hermano. El texto que hemos leído en 1 Samuel 13:14 dice, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. ¿No? Saúl comenzó su reinado, y cuando Saúl comenzó su reinado, David ni siquiera había nacido. En 1 Samuel capítulo 15, versículo 28, leemos este texto. 1 Samuel capítulo 15, versículo 28. Le está diciendo Dios a Saúl, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel. Él había desobedecido. Y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. ¿Quién era este prójimo tuyo? Era David. David era aquel prójimo que menciona allí. Lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Sin embargo, David
era solo un muchacho cuando el Señor dijo estas palabras. Un muchacho, un adolescente que cuidaba las ovejas de su padre. Yo tengo 5 hijos, mis hermanos, y es interesante, y les habrá pasado a ustedes también, es interesante el momento en que ellos comienzan a caminar, ¿no? Cuánta alegría hay cuando nuestro hijo comienza a dar los primeros pasos, lo festejamos todos en familia, cuando empieza a caminar. Qué bueno, hermanos, es comenzar a caminar, comenzar a caminar. Y David comenzó a caminar espiritualmente. Él comenzó a caminar espiritualmente, hermanos. Entonces allí nosotros podemos ver la influencia de sus padres. Inmediatamente se nos viene a la mente, hermanos. Los judíos enseñaban a sus hijos. El Señor dijo a los judíos, les dijo cuando salieron de Egipto, les dijo, hablando del cordero que sacrificaban para la fiesta, para la Pascua, el Señor dijo a los padres, dijo, cuando vuestros hijos os preguntaren, ¿verdad? Quiere decir que los hijos veían al papá cuando preparaba el cordero, cuando sacrificaba el cordero para celebrar la fiesta que el Señor había instituido para ellos. Entonces dice, cuando vuestros hijos os preguntaren, les dice a los papás, ustedes tienen que enseñar a vuestros hijos qué significa este rito, cómo el Señor se había libertado de la esclavitud de Egipto con mano potente, con mano poderosa. El papá tenía que enseñar, los padres tenían que enseñar a los hijos, ¿no? Esa es la tarea de nosotros como padres, para que nuestros hijos comiencen a caminar espiritualmente en el camino del Señor. Nosotros tenemos que generar en ellos fe. Mis padres han partido a la presencia del Señor. Hoy hemos empezado a la mamá, hace 3 semanas atrás al papá. Y recordábamos con mis hermanos en familia cómo nuestros padres nos habían enseñado, nuestros padres nos habían inculcado el camino del Señor, la obediencia al Señor. Y la mamá siempre estaba allí detrás de las nietas, detrás de las hijas, detrás de los hijos, queriendo corregir cosas, enseñándoles la palabra, enseñándoles coros. Los papás inculcan en los hijos. Por eso, hermanos, nuestra tarea como padres es enorme tarea. Nuestra responsabilidad como padres, si tenemos hijos pequeños, es enorme. En los nuestros hijos, cuando son pequeños, es cuando ellos tienen que asimilar la palabra del Señor. Hizo Loida, eso hizo Eunice con Timoteo cuando era pequeño. La palabra no dice nada del papá de Timoteo, hace un silencio, pero sí dice que la mamá le transmitió la fe. Pablo le está diciendo la fe no fingida que hay en ti, la cual habitúa en tu madre Eunice. Y dice, dice, tú conoces las escrituras, que desde niño conoces las escrituras. Tu madre te inculcaron. Y mis amados hermanos, esa es nuestra tarea. Inculcar a nuestros hijos desde pequeños. La influencia de los padres es vital en la vida de los hijos. No los vamos a salvar. Samuel no pudo con los hijos. Y otros tantos no pudieron con los hijos. Pero podemos ser de una influencia poderosa para nuestros hijos, para que ellos conozcan el camino del Señor, para que ellos sepan de lo que es el Señor, de la fe que debemos transmitir a nuestros hijos. Difícilmente, mis hermanos, nuestros hijos se alejarán del Señor si ven a los padres temerosos del Señor, píos en el camino del Señor, respetuosos del Señor. Y creo, hermanos, que el mejor mensaje para los hijos que los padres podemos dar es un mensaje vivido, un mensaje de práctica, un mensaje que los hijos vean lo que somos los padres, cómo obramos los padres, cómo tratamos los padres, cómo estamos delante del Señor. Y eso les quedará en ellos. Y los padres de David fueron de una influencia para sus hijos. Cada uno, hermanos, es responsable delante de Dios, es verdad, de lo que somos. Cuando nosotros vamos a 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11, leemos esta parte. Cuando Samuel va a ungir a David como el rey, pero llega allí delante de la familia, pasa un hijo, pasa otro hijo, y Samuel dice, queda
Pregunto a los papás si queda alguno. Y ellos dicen, queda aún el menor que apacienta las ovejas. En el capítulo 17, versículo 15, dice que cuando David va a la casa de Saúl, dice que David había ido y vuelto. Y más adelante dice, para apacentar las ovejas de su padre. Cuando vamos al capítulo 17, versículo 28, él está allí delante del rey Saúl, él dice que va a ir a la batalla frente a Goliat y dice, pero cuando llega al campamento, los hermanos de David le dicen, ¿a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Entonces nos dice, hermanos, que David era un pastor. Ahora, ¿dónde David aprendió, hermanos, a trabajar, por ejemplo? Allí siendo el pastor. David era un pastor. Y el pastoreo en aquel tiempo, mis hermanos, era una ocupación, podemos decir, muy humilde y tal vez muy despreciada. Siempre mandaban al menor, ¿no es verdad? En nuestro tiempo el menor tal vez es el más querido, con más privilegios, ¿no es verdad? Pero en aquel tiempo el menor era tal vez el más despreciado. Y le mandaban al menor a apacentar las ovejas. Y la vida del pastor era una vida solitaria, hermano. Tenía que ir al campo, llevar las ovejas. No. La vida del pastor le enseñó a David ser responsable. ¿Por qué, hermanos? Él como pastor debía conocer sus ovejas y cómo cuidar de ellas. Él como pastor debía conocer los senderos de Palestina, hermanos. Y en estos días estaba mirando cómo eran los caminos, los senderos. No es que David llevaba un campo verdecito, plano, muy lindo para estar y que dejaba las ovejas y él se sentaba y con el arpa comenzaba a cantar. No era así, hermanos. Geográficamente hablando, Palestina era muy árido y él tenía que ir por senderos que estaban en las faldas de las montañas. Me hizo acordar cuando yo pensaba en esta parte, hermanos, cuando muchas veces hemos viajado con Marta a visitar a los hermanos allí en Bolivia, y hemos ido allí, y hemos estado entrando a ciertos lugares en el campo y veíamos allí las ovejas activas, allí en la montaña, hermanos, en medio de los árboles, y allí siempre, allí delante de las ovejas, siempre se veía un pastor. Siempre había alguien que estaba cuidando de esas ovejas. Y me acordaba de eso cuando veía, él debía conocer todos los caminos, todos los senderos de Palestina. Él debía buscar a las ovejas, debía buscar pasto para las ovejas, debía buscar agua para las ovejas. Él debía conocer, digamos, debía ir a buscar a las ovejas que se perdían, hermanos, que se extraviaban. Usted sabe que las ovejas no tienen ese poder de orientación, necesitan siempre de un pastor que esté haciéndolas, que esté cuidándolos. Él debía ayudar a las ovejas hembras en el momento que ellas parían a sus corderos. Fíjense, hermanos, cuánto era la tarea. Esto nos habla, hermanos, que él aprendió a ser responsable allí cuidando las ovejas. Debía amar las ovejas de su padre. Debía llevarles por senderos donde había pasto, donde había agua. Debía darse cuenta si alguna ovejita necesitaba más cuidado que otra, si alguna estaba enferma, si otra no estaba enferma. Él debía cuidar todo eso. Él debía, hermanos, ayudar a las ovejas cuando ellas estaban pariendo, ayudar a las enfermas. Esto nos habla, hermanos, de responsabilidad. Él aprendió a ser responsable. Pero también debemos decir que la vida del pastor era dura, hermanos, muy solitaria. Debía ir, como dijimos, por ásperos caminos. Él vivía en Judá, ¿no es verdad? Y allí tenía que sufrir el sol, el viento del desierto. El pastoreo en Palestina no era un trabajo muy lindo, era un trabajo bajo una calor, bajo un terreno polvoriento, y tal vez en mis hermanos, por lo general, era un trabajo poco apreciado.
Allí aprendió David a amar a Dios. Allí aprendió a ser responsable. Dios no podría decir a alguien que era un varón conforme a su corazón, que le eligiera para guiar a su pueblo si él no era responsable. Él debía aprender a ser responsable. También el pastoreo era peligroso. Dice el Salmo 23, el versículo 4. Dice, habla, mis hermanos, de valles de sombra de muerte. Entonces debía ir por caminos peligrosos. Debía cuidar a sus ovejas por barrancos llenos de peligro. Él mismo da un testimonio allí en capítulo 17, el versículo 34 al 36, cuando él está delante de Saúl, dice que cuando venía el oso, cuando venía el león, yo los mataba, yo los defendía. Él debía cuidar las ovejas y él debía tal vez enfrentarse a animales feroces, solo. Mis hermanos, cuánto él aprendió siendo el pastor de sus ovejas. Entonces, hermanos, cuando Dios buscó a quién iba a dirigir a su pueblo, Dios buscó a alguien que sabía trabajar, a alguien que conocía la responsabilidad, que podía soportar las privaciones. Estas lecciones David aprendió cuidando las ovejas de su padre. Y para terminar esta tarde, hermanos, leemos el Salmo 78, verso 70-72. Dice así, Salmo 78, versos 70-72. Dice, eligió, está hablando de Dios, a David su siervo. Dios eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás de las paridas los trajo para que apacentase a Jacob su pueblo. Y las apacentó David conforme a la integridad de su corazón. Las pastoreó con la pericia de sus manos. No eligió Dios a cualquiera. David fue un varón conforme a su corazón. Ahora, mis amados hermanos, nosotros podemos ser varones conforme al corazón de Dios. Claro que sí, hermanos. Él quiere que lo seamos. El Señor sabe que no somos perfectos. Dice en Juan que si alguno dice que no ha pecado, miente y le hace a Dios mentiroso. Por eso nos ha dejado esa herramienta poderosa de la oración. Dice, si nosotros pecamos, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No somos perfectos. En nuestro andar cotidiano nos vamos a equivocar muchas veces, pero podemos ir al Señor en oración. Ser conforme al corazón de Dios es estar en sintonía con Dios, es amar a Dios. Él tiene que ser nuestro norte. Su voluntad debe ser algo apreciada por nosotros. Su palabra debe ser algo apreciada por nosotros. Por eso, hermanos, en este día, este sería nuestro pensamiento. En la voluntad del Señor, mañana vamos a ver, de verdad, el capítulo 17 de Samuel, que es tan conocido, pero que tiene lecciones hermosas para cada uno de nosotros. Que el Señor bendiga su palabra, hermano. Para mí ha sido un gozo, hermano, poder estar en este día triste para nosotros como familia. Es como sentimientos encontrados, hermanos. Triste porque ya no vamos a poder, recién charlamos con mi esposa, recién nomás, ya no vamos a poder ir a la casa de